Buenas tardes, vamos a hablar acerca de lo que son las pruebas de software. Vamos a dar una pequeña introducción. Se dice que las pruebas de software exhaustivas son imposibles. Lo ideal para esto sería probar el programa en todas las situaciones posibles, pero esto se hace imposible desde cualquier punto de vista, desde el punto humano, punto económico e incluso el matemático. ¿Por qué se dice eso? Porque al hacer este tipo de pruebas surgen un explosivo número de combinaciones y habría que probar todas las posibles variaciones en los datos de entrada. Y la principal es que no podemos alcanzar lo que es la perfección. Las pruebas de software contienen fases de prueba, la cual se divide en tres pruebas principales: pruebas de unidades, pruebas de integración y pruebas de aceptación. Vamos a iniciar con lo que serían las pruebas de unidades. ¿Qué son las pruebas de unidades? Las pruebas de unidades simplemente tratan de probar los módulos sueltos. Este tipo de pruebas se divide en dos, lo que es la fase informal previa y la fase de prueba sistemática. ¿Qué es la fase informal previa? La fase informal previa ejecuta pequeños ejemplos, donde hay herramientas que analizan automáticamente la sintaxis de los programas. Y la fase de prueba sistemática se divide también en dos partes, lo que es la caja blanca y la caja negra. La caja blanca es donde se mira con la lupa la estructura del código escrito, y la caja negra se prueba la funcionalidad del módulo sin atender a su contenido. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la caja blanca. Bueno, la caja blanca también es conocida como pruebas estructurales y pruebas de caja transparente. Su objetivo es probar exhaustivamente la estructura del código. En este tipo de pruebas se habla sobre lo que es la cobertura, donde nos dice que es una medida del porcentaje de código que ha sido probado o cubierto con las pruebas. Hay varios tipos de cobertura, la cual se divide en cuatro coberturas principalmente: cobertura de segmentos, cobertura de ramas, cobertura de condición, decisión y cobertura de bucles. Cada una de ellas tiene su descripción. Comenzaremos con lo que es la cobertura de segmentos. Bueno, la cobertura de segmentos o de sentencias, también conocido, se dice que es una secuencia de sentencias sin puntos de decisión, donde el número de sentencias es finito y hay que ser precavido a la hora de elegir cuándo parar. No se suele pasar por todas las sentencias, sino por una mayoría elegida adecuadamente. La cobertura de ramas se quiere decir qué ocurre con los segmentos opcionales. Hay que probar cuándo la condición se cumple y cuándo falla. Se dice que hay un refinamiento, que significa que hay que recorrer todas las posibles salidas de los puntos de decisiones y excepciones. La cobertura de condición y decisión se pregunta qué ocurre cuando la expresión booleana es más compleja. Solo dos ramas, pero cuatro posibles combinaciones. Hay que definir un criterio exacto de cobertura sobre este tipo de combinaciones. Y por último, lo que es la cobertura de bucles. La cobertura de bucles son una fuente inagotable de errores. En este caso se utilizan tres tipos de pruebas de bucles, que son while, do while y el for, que son ciclos. En las pruebas de un bucle while hay 0 ejecuciones, una ejecución o más de una ejecución. En las pruebas para un bucle do while hay una ejecución o más de una ejecución. Y en las pruebas para un bucle for son muy seguros, basta ejecutarlos una vez, pero conviene examinarlos por si acaso marca algún error. Eso sería acerca de lo que son las coberturas que tiene lo que es la caja blanca. Ahora, la caja blanca también tiene sus limitaciones, como son que las pruebas de la caja blanca comprueban la estructura y no la funcionalidad. Un programa puede estar bien y sin embargo no servir a la función que pretende. Y también se dice que necesitamos comprobar la funcionalidad con pruebas que también vienen sobre la caja negra. La caja blanca también tiene un tipo de depuración que se refiere a ejecutar el programa paso a paso, conociendo el valor de las variables en todo momento. El depurador principalmente se utiliza como consecuencia de la detección de algunos errores. Antes de entrar al depurador se recomienda delimitar el error y sus posibles causas. Bueno, eso sería lo que se divide en lo que es la caja blanca. Ahora vamos a hablar
acerca de lo que es la caja negra. La caja negra también tiene varios nombres, conocido como prueba de caja opaca, pruebas funcionales, pruebas de entradas o salidas y pruebas inducidas por los datos. El objetivo de la caja negra es probar la funcionalidad del código. Intentan encontrar casos en los que el módulo no atienda a su especificación y especialmente indicadas en los módulos que van a ser la interfaz con el usuario. Esta caja negra se divide principalmente en lo que es la cobertura de especificación. La cobertura de especificación simplemente es el número de requisitos que se han probado. Por ejemplo, el problema sería que un conjunto de datos es muy amplio. ¿Cuál sería la solución? Pues analizar clases de equivalencia o casos generalizados de uso. ¿Y qué se puede hacer para identificar este tipo de soluciones? Se debe buscar por debajo, en y por encima de un rango dado, o por debajo, en y por encima de un valor concreto, en un conjunto dado o fuera de él, es decir, verdadero o falso. Y al igual que la caja negra también tiene sus limitaciones, donde se puede decir que las pruebas de caja negra comprueban la funcionalidad, el programa hace lo que queremos, pero no comprueban si el programa hace además cosas que no debería. Es decir, por ejemplo, un virus. No es suficiente con solo pruebas de caja negra. Esto es a lo que se refiere las pruebas de unidades. Ahora seguimos con las siguientes pruebas, que son las pruebas de integración. Bueno, las pruebas de integración, ¿qué son? Bueno, estas pruebas involucran varios módulos. Pueden ser estructurales o funcionales. Los estructurales, como los de la caja blanca, pero analizando llamados entre módulos. Y los funcionales, como las de la caja negra, pero comprobando funcionalidades conjuntas. En este tipo de estructuras se siguen utilizando clases de equivalencia y análisis de valores frontera. Hay pruebas finales, los cuales consideran todo el sistema cubriendo plenamente la especificación de requisitos del usuario. En este tipo de pruebas existen lo que son técnicas de diseño, las cuales son tres principalmente: el diseño descendente, el ascendente y la codificación incremental. Dentro del diseño descendente se comienza probando los módulos más generales. Cada uno de estos diseños tiene sus ventajas y sus desventajas. En ventajas de este diseño descendente se piensa en términos de funcionalidad global, y su desventaja sería que no se dispone de los módulos inferiores. En el diseño ascendente se comienza probando los módulos de base. La ventaja que se tiene es que no hay que construir módulos ficticios, pero la desventaja es que se centra más en el desarrollo que en las expectativas del cliente. Y en la codificación incremental se codifican solo las partes de cada módulo necesarias para cada funcionalidad. Una vez probadas se van añadiendo funcionalidades. Se tiene como ventaja que cuando hay mucha interacción con el usuario, pero el inconveniente es que no tenemos módulos completos hasta que se llega al final. Estos serían los tres diseños que se tienen dentro de la prueba de integración: descendente, ascendente y el incremental, codificación incremental. Ahora pasaremos a lo que son las pruebas de aceptación. Bueno, las pruebas de aceptación, ¿qué son? Pues son pruebas funcionales que realiza el cliente antes de poner la aplicación en producción. Hay errores que solo el cliente puede detectar, por lo que dicen que el cliente siempre tiene la razón. Este tipo de pruebas se divide en dos técnicas, que son pruebas alfa y lo que son las pruebas beta. Las pruebas alfa se invita al cliente al entorno de desarrollo trabajando sobre un entorno controlado, mientras que las pruebas beta se desarrollan en el entorno del cliente, que se queda solo con el producto en un entorno sin controlar. Ambas pruebas son habituales cuando se va a distribuir el programa a muchos clientes. Bueno, hasta este punto hemos abarcado lo que son los tres tipos de pruebas, pero también existen otros tipos de prueba. Son exactamente 8 o 9 tipos de prueba más, que ahorita haremos una pequeña descripción de cada una de ellas. Por ejemplo, la prueba de recorridos. Se reúnen a todos los desarrolladores y críticos, donde los críticos se leen el código línea a línea y piden explicaciones a los desarrolladores. Es eficaz para errores de naturaleza local, pero pésima para localizar fallos en interacciones entre partes alejadas. Otro tipo de prueba
son las aleatorias, donde se basa en que la probabilidad de descubrir un error es similar si se eligen pruebas al azar que si se utilizan criterios de cobertura. Es muy razonable empezar las pruebas probando al azar, pero es insuficiente en programas críticos. Otro tipo de prueba es la solidez. ¿Cómo reacciona el sistema ante datos de entrada erróneos? Por ejemplo, se debe probar todas las órdenes correctas, órdenes con errores en sintaxis, órdenes correctas pero fuera de lugar, la orden nula y varios ejemplos más. Ahora, ¿qué son las pruebas de aguante? Las pruebas de aguante consisten en probar hasta dónde aguanta un programa por razones internas. Por ejemplo, se pregunta a uno si es capaz de trabajar con un disco al 95%, si aguanta una carga de CPU al 90%, cuántos accesos concurrentes soporta o con qué porcentaje de la memoria ocupada es capaz de trabajar. Eso se refiere a lo que es la prueba de aguante. Otro tipo de prueba es la de prestaciones, donde puede ser importante los parámetros de consumo, tiempo de respuesta, memoria ocupada, espacio en disco. Eso es lo de prestaciones. La conformidad o homologación. Bueno, en este tipo de pruebas son normas a las que el programa debe atenerse, donde hay pruebas de caja negra para comprobar que el programa se ajusta a las normas debidas. Otro tipo de prueba sería lo que son las interoperabilidades, donde se buscan problemas de comunicación entre nuestro producto y otros con los que se debe trabajar. Las pruebas de regresión son una nueva versión, donde una nueva versión exige una nueva pasada de pruebas, de todo, una prueba general. Para reutilizar las pruebas es necesario documentar estas muy bien. Y por último sería la prueba de mutación. Esta prueba de mutación introduce errores a propósito para verificar la bondad de las pruebas. Eso sería lo que son otros tipos de pruebas dentro de el tema general que son las pruebas de software. Dentro de estas pruebas de software también se tiene lo que es un plan de pruebas. Bueno, ¿qué es un plan de pruebas? Un plan de pruebas es un conjunto de pruebas donde cada una debe dejar claro qué tipo de propiedades se quieren probar, dejar también en claro cómo se mide el resultado y especificar en qué consiste la prueba. También definir cuál es el resultado que se espera. ¿En qué consta? ¿De qué consta un plan de pruebas? Bueno, pues un plan de pruebas consta de 3 puntos importantes: el propósito de la prueba, los pasos de ejecución de la prueba y el resultado que se espera. Todos estos puntos deben quedar perfectamente documentados. Esto es laborioso, tedioso, aburrido y en algunos casos desagradable. Y el otro tema principal es que el plan de pruebas tiene un orden. ¿Cuál es este orden? Bueno, pues primero debe pasar pruebas de caja negra analizando valores límite. También debe identificar clases de equivalencia de datos y añadir más pruebas de caja negra. Añadir pruebas basadas en presunción de error. Y medir la cobertura de caja blanca que se ha logrado con las fases previas y añadir más pruebas de caja blanca. Esto es acerca de los planes de prueba. En este punto también se habla acerca de los aspectos psicológicos y de organizaciones del trabajo. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues se debe ejercitar un programa para encontrarle fallos, no para demostrar que funciona. Una prueba tiene éxito cuando encuentra un fallo. Las pruebas principalmente deben diseñarlas y pasarlas una persona distinta de la que ha escrito el código, y no se debe esperar a que todo el código esté escrito para empezar a pasar las pruebas. Si en una sección se encuentran muchos fallos, hay que seguir insistiendo sobre ella, y si se detectan muchos fallos en un módulo, lo mejor es desecharlo, diseñarlo de nuevo y recodificarlo. Las pruebas pueden encontrar fallos, pero jamás demostrar que no lo hay, y las pruebas también, lógicamente, se pueden encontrar fallos. ¿A qué conclusión llegamos con este tema? Pues bueno, probar es buscar fallos a un programa. Eso creo que ha quedado claro. La fase de pruebas absorbe una buena porción de los costes de desarrollo de software. Y pues hay herramientas, pero al final hace siempre falta el artista humano. El artista humano siempre va a ser indispensable para realizar un buen software. Y pues bueno, esto sería todo acerca de lo que es el tema de pruebas de software. Espero haya quedado muy claro.
Gracias.